Bueno, muchachos, en el video de hoy vamos a estar trabajando sobre las variables estadísticas, cómo se clasifican y cómo podemos identificarlas unas con otras. Entonces, antes de comenzar a eso, vamos a hacer una pequeña definición de lo que es una variable estadística. Si podemos ver, la variable estadística es una característica o una cualidad de un individuo que está propensa a adquirir diferentes valores. Estos valores a su vez se caracterizan por poder medirse. Entonces, los ejemplos de variables estadísticas está el color de cabello, las notas de un examen, sexo, la estatura, son variables estadísticas. Todas aquellas que se pueden tomar como unas características son variables estadísticas, pero todas no son de la misma forma o del mismo tipo. Entonces, vamos a ver los tipos de variables estadísticas. Las variables estadísticas, de acuerdo a las características, pueden ser definidas por cualitativa o cuantitativa. Entonces, cuando hablamos de una variable cualitativa y cuando hablamos de una variable cuantitativa. Cuando hablamos de una variable cualitativa, las variables cualitativas son aquellas características o cualidades que no pueden ser calculadas con números, sino que son clasificadas con palabras. Entonces, aquellas características que se definen por medio de palabras son variables cualitativas. Entonces, las variables cuantitativas son aquellas características o cualidades que sí pueden expresarse o medirse a través de números. Entonces, cuando hablamos de cualidades, son aquellas que se pueden clasificar en palabras. Y cuando hablamos de cantidades o cuantitativas, son aquellas que sí se pueden expresar con números. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, vamos a ver las variables cualitativas. Entre esos son tres. Está la cualitativa nominal, está la cualitativa ordinal y está la cualitativa binaria. Entonces, la nominal es aquella variable que no sigue ningún orden específico. Por ejemplo, los colores tales como el negro, naranja o amarillo. Todas aquellas características que no se pueden organizar simplemente en que dan una característica del objeto, como la fruta favorita, el color de piel, son cosas que no se pueden organizar. Cuando se hablan de ese tipo de variables o de características, se hablan de cualitativa nominal. Ahora, vamos para la ordinal. Son aquellas que siguen un orden o una jerarquía. Por ejemplo, el nivel socioeconómico, alto, medio, bajo. Otro ejemplo podría ser cuando nosotros vamos a un restaurante y calificamos su comida como mala, buena, regular, excelente. Podemos tener un orden. Otro ejemplo, cuando hablan de jerarquía, podemos hablar de presidente, vicepresidente, ministro. Quiere decir que hay una jerarquía desde mayor a menor y se puede organizar. Entonces, todo este tipo de variables que son del tipo que podemos organizar son variables ordinales y las que no podemos organizar serían nominal. Y nos queda por definir la cualitativa binaria. Entonces, la cualitativa binaria nos permite tan solo dos resultados. Por ejemplo, sí o no, hombre o mujer. Este, esta característica o variable es una parte de la variable nominal, es decir, no podemos organizarlo, pero tiene un limitante de dos respuestas. Un ejemplo, si nosotros preguntamos por sexo, ya la respuesta sería hombre o mujer. Si te gusta algo, la respuesta puede ser sí o no. Entonces, cuando tenemos este tipo de respuesta, decimos que es una variable cualitativa binaria. Listo. Entonces pasamos a las variables cuantitativas. Listo. Las variables cuantitativas tenemos la cuantitativa discreta y la cuantitativa continua. Cuando hablamos de una variable cuantitativa discreta, es aquella variable que utiliza valores enteros y no finitos. Por ejemplo, la cantidad
familiares, la cantidad de familiares que tiene una persona. La respuesta va a ser un número que se pueda contar. Es decir, todas aquellas respuestas que los números son números que se puedan contar son variables cuantitativas discretas, como decir cuántos años tienes tú, el decir cuántas personas viven en tu casa, cuántas personas hay en un lugar, cuántas frutas hay en una canasta. Son variables que tú puedes contar. Cuando eso se puede contar, quiere decir que es una cuantitativa discreta. Y cuando hablamos de cuantitativa continua, es aquella variable que utiliza valores finitos y objetivos y suele caracterizar por utilizar valores decimales. Por ejemplo, peso de una persona, tales como, ahí está, 64.3 kilogramos, 72.3 kilogramos, etc. Otra manera de identificar las variables cuantitativas continuas son aquellas que utilizamos para medir, por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, la longitud, por ejemplo, el peso. Son variables que normalmente se utilizan para medir, mientras que los números que se utilizan para las discretas son aquellos que nos sirven para contar. Entonces, eso puede ser una característica para poder definir si es discreta o es continua. Entonces, adelante, vamos a dar un pequeño ejemplo de variables cualitativas. Entonces, recordemos que las variables cualitativas son la nominal, la ordinal y la binaria. Entonces tenemos que la nominal, el color de pelo de una persona, tal como castaño, rubio o morocho. Entonces, para tener en cuenta que ya eso lo habíamos hablado, todas aquellas variables que nosotros no podemos organizar son nominales. Acá, la condición de un pasaporte del tipo aprobado, denegado o en espera. Entonces, como podemos organizar aprobado, después de entregado a espera, todo así sucesivamente hay un orden. Entonces, cuando se realiza un orden en unas variables, recuerden que es ordinal. Cuando no hay orden, es nominal. Y por último, recuerden que la binaria solo se concibe cuando hay dos respuestas, ya sea un sí o un no. Entonces, hay que tener en cuenta eso para saber si es binaria, ordinal o nominal. Y por último, vamos a ver los ejemplos de las variables cuantitativas. Recuerden que las variables cuantitativas son la discreta y la continua. Entonces, un ejemplo de discreta es la cantidad de primo que tiene una persona. Y por último, en la continua, la estatura de personas tales como 1,65 m, un ejemplo. Recuerden que las continuas, como había dicho antes, es aquellas que nos ayuda a medir, mientras que la discreta es aquella que la utilizamos para tener valores para contar. Entonces espero que el video le haya sido de mucha ayuda. No olviden suscribirse si les sirvió de algo y gracias por todo. Chao.